Ok, muy bien. Les invito ahora, hola, buenas tardes a todos, para que leamos en el Génesis capítulo 4. Vamos a hacer unas cosas más bien generales, algunos detalles, pero más bien generales, para ir entendiendo el Génesis. Capítulo 4, verso primero dice así. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labre la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echa soy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Muy bien, después vamos a leer otros textos, Dios mediante. Fíjense que aquí tenemos el primer nacimiento, varón, después de la caída de Adán y Eva. Y cree que frustrante que de inmediato, porque el primer mencionado es Caín, algunos piensan que puede haber sido mellizo, no se sabe, pero al menos está mencionado Caín, después Abel, y fíjese que de inmediato Caín salió malo al tiro. O sea, de inmediato, porque entró el pecado en el mundo cuando ellos desobedecieron y fueron echados del Edén. Pero ahora de inmediato, qué terrible que Caín haya salido tan malo, tan con su corazón tan lejos de Dios, de inmediato. Yo quiero hacer sobresalir eso porque en realidad sobresale que de inmediato el hombre salió, pero de inmediato con su manifestación del pecado, pero hasta lo sumo, de tal manera que él, su corazón estaba lejos de Dios. Esa es la razón por la cual el Señor Jehová aceptó la ofrenda aceptó a Abel y a su ofrenda, y no aceptó a Caín y su ofrenda, porque el corazón de Caín era malo. O sea, el hombre salió malo de inmediato, imagínense. Ahora, ¿cómo manifiesta él su maldad? Que a él el Señor lo procuró frenar y le dice así, dice, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Algunos dicen que el hecho de que él sea el mayor, el primogénito, él podría tener alguna superioridad sobre Abel. Y quizá eso quiso decir aquí. Pero el punto es que el Señor previamente le dice que él podría hacer bien, pero también el mal estaba a la puerta. De todas maneras, él era su hermano menor. Entonces, en el fondo, Dios sabía lo que había en el corazón de Caín. Entonces, no solamente él era malo, sino que él insistió en ser malo, porque se le dio la oportunidad de hacer bien. Insistió en hacer lo malo, insistió. Entonces,
el problema con Caín no era la ofrenda en sí misma, sino era su corazón, principalmente su corazón. También la ofrenda, porque en realidad no era una vida, no había sangre en su ofrenda, pero lo más malo era su corazón. Se le advirtió que podía y se le dio la posibilidad de que podía hacer lo bueno, hizo lo malo. Y eso es lo que se hace en el tiempo presente, que a las personas se le expresa la posibilidad de hacer lo bueno. Y lo bueno es confiar en Dios, es buscar a Dios, eso es lo bueno. Pero también tiene la posibilidad de hacer lo malo y las puertas están abiertas para las dos cosas. Entonces el hombre escoge. Bueno, Abel escogió a Dios previamente, su corazón era bueno, pero fue puesta bajo la mano de Caín. ¿Para qué? Fíjese que esto es muy parecido a lo de la tribulación, ¿ya? Porque los creyentes van a ser puestos bajo el anticristo. Y el anticristo va a matar a muchos creyentes a través de los suyos y él mismo. Aquí puso a Abel en las manos de su hermano para que se manifestara lo malo, para que se manifestara lo que había en el corazón. Y nosotros lo tenemos aquí. ¿Qué es lo que pasó? Verso 8 dice así: y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó con su hermano Abel y lo mató. No dice exactamente cómo fue todo el proceso. Lo que sí expresa de que Caín, por lo menos la forma en que está escrito aquí, Caín tomó la iniciativa y siguió con su plan de matar a su hermano, se ensañó. Es decir, él desde el principio, mire, fíjese que Esaú, cuando Jacob lo engañó, por así decirlo, o tomó su lugar más de una vez, pero en realidad la primogenitura Esaú se la vendió. Esaú está mintiendo. Pero después cuando recibió la bendición de su padre Isaac, Esaú también se ensañó y quería matar a su hermano. Y decía, cuando muera nuestro padre Isaac, ahí lo voy a matar. Pero Esaú cambió. Después Esaú no siguió con eso. Y después cuando volvió, después de 21 años, su hermano Jacob, desde Aram, lo recibió y lo abrazó y lo besó. Pero Caín no. Caín se le dio la oportunidad y él siguió. O sea, aquí pareciera que desde un principio el Señor quiere manifestar lo malo, lo terrible que es el pecado que entró en el mundo. ¿Por qué podría haber ido de a poquito nomás? No, aquí fue con todo, de inmediato. El que cree y el que no cree, el que tiene su corazón para Dios y el que no, lo manifestó, pero de golpe. Realmente es tremendo Caín. La figura de Caín es terrible, es realmente tremenda aquí. Una de las acepciones de lo que significa Caín es adquisición, ¿verdad? Adquirir o incluso hacer, o también posesión. Pero hay otra alternativa que se llama lanza, y pareciera que lanza da un poquito más con lo que él es, una lanza, que va así para dañar, para matar. Ahora, el punto que me gustaría ver es qué pasa con el homicidio aquí, cómo toma Dios el homicidio. Y lo quería después comparar con un caso en el tiempo de Noé. ¿Es un homicidio, sí o no? ¿Sí? ¿Es castigado? No hay castigo. ¿Por qué? Porque no había ninguna ley al respecto. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué Caín sigue vivo? Porque no hay ninguna ley que diga que él debe morir por quitarle la vida a otro. Lo que sí es verdad es que la sangre de Abel habla. Dios, que conoce todas las cosas, lo expresa de esa manera, que la sangre de Abel, que ha sido derramada en tierra, habla. Y dice, me han quitado la vida. Ya me han quitado la vida. Alguien me quitó la vida. Y lo expresa así. La voz en el verso 10. Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Miren, el pecado que de Adán y Eva trajo consecuencias. Trajo maldición para la tierra, iba a tener que trabajar con el sudor de su frente, la mujer y el parto iba a ser con mayor dolor o con dolor, y la serpiente también tenía su maldición que es hasta el final. Pero aquí dice
el verso 11, ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra. O sea, lo que vino sobre él es una maldición. ¿Por qué? Porque él tiene que saber constantemente, tiene que estar siempre en conocimiento de que lo que hizo está mal. ¿Cómo nosotros podemos saber si somos pecadores, si hemos pecado? ¿Cómo Adán y Eva podían saber que lo que hicieron fue tremendo, si la tierra hubiera sido igual, los animales igual, todo lindo, todo bonito, todo hubiera sido como si nunca hubiera pasado nada? Nunca ellos se darían cuenta de la necesidad que tienen. Entonces, por eso el Señor dio esa maldición sobre la tierra, sobre el nacimiento, para que ellos, cada vez que hubiera un nacimiento del vientre de Eva, ella se diera cuenta de su pecado y mantuviera su relación con Dios. Y Caín igual, cada vez que él labrara la tierra, dice que no le iba a dar, o sea, seguramente Caín pasó hambre, debe haber pasado mucha necesidad, porque la tierra, además de la maldición previa, ahora particularmente no le iba a dar. Por tanto, seguramente estaría dependiendo de otro, quizás cómo fue su vida, no lo dice. Pero sí lo que dice que hubo maldición. ¿Pero por qué no se le quitó la vida? Porque no había ningún mandamiento al respecto, no había ley en cuanto al homicidio. Leímos ahí, dice, verso 12, cuando labre la tierra, no te volverá a dar su fuerza, errante y extranjero serás en la tierra. Y así fue. Y de hecho, al primer lugar donde él encontró su familia después, le llamó Nod, que significa errante. Y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. O sea, no es que Dios no hizo nada, porque él mismo dice, Caín, que su castigo es grande para ser soportado. O sea, voy a tener que trabajar, y si tengo, de hecho, tuvo señora, hijo, voy a tener que trabajar y la tierra no me va a dar. Todo va a ser con mayor sufrimiento que el de Adán y Eva, mucho más. Y además el hecho de ser errante, hemos leído de que, bueno, cualquiera me va a matar a mí. Dios hubiera dicho, bueno, si te matan, justo pago estás recibiendo, hubiera dicho Dios, ¿no es cierto? Estás recibiendo justo, si tú mataste a tu hermano, si te matan a ti, el pago es justo, ¿no? Pero no fue así. Dios le dio una señal de protección. ¿Por qué? Porque el homicidio no es correcto ni en Caín ni en ningún otro. ¿Y por qué incluso con Caín, que ya había matado a alguien y nosotros pensamos merecía morir? Porque no había nada previamente que dijera que la persona que matara tendría que morir. No lo decía. Por eso el Señor en un sentido lo protege, pero también le da la oportunidad de que él se arrepienta, porque cada vez que labrase la tierra y no diera el fruto, él se iba a recordar de lo que había hecho. Eso sí, Dios lo marcó también a él en ese punto, lo dejó marcado, y de hecho a todos los que le rodeasen después. Entonces, Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es justo, y opera de acuerdo a la luz que tienen los hombres en cada momento, en cada instante, en cada tiempo. Miren, leamos en el capítulo 9. Verso primero, dice así, Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Esto fue después del diluvio, cuando ya habían salido del arca. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra, y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra, y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Igual hay un señorío sobre toda la creación, del hombre sobre la creación. Dice, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Esa cosa es nueva. Antes comían solamente hierbas y frutos que daban los árboles, pero no carne. Entonces dice ahora, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento. Aquí hay algo nuevo, y ahora pueden comer carne. Así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Las legumbres y las plantas verdes ya se las había dado. Ahora lo que le da es la carne, es decir, los animales que se mueven, que tienen vida. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. O sea, ellos tenían que, al matar al animal, tenían que desangrarlo antes de comer la carne.
porque si comían la sangre, pasaban a ser ellos culpables de la vida de ese animal, o también, después vamos a ver, del hombre. Dice, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré. Entonces, matar un animal nada más y sin derramar la sangre, por supuesto sabemos que esta tiene la idea de procurar lo que viene después, el significado de la sangre en cuanto a la salvación, en cuanto al tema del Evangelio. Pero ellos en este momento no sabían nada, pero ellos tenían que obedecer como Dios se lo había dado a conocer a ellos. Dice, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. Es decir, derramar la sangre del hombre también demandaré. Ahí dice Dios, esto antes no estaba. Ni que ellos podían comer carne, ni que ahora se demanda la vida de la vida quitada. Eso no estaba en el tiempo de Caín. Por eso a Caín siguió vivo. Se le dio la maldición, pero siguió vivo. Y cualquiera que matara a Caín, o que lo hiriera, lo tocara, iba a tener mayor juicio, porque eso no estaba antes. Recién ahora, después del diluvio, está. Antes no. Dice, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, hombre por hombre. O sea, el que mata un hombre del por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. O sea, el hecho de haber entrado el pecado, la imagen y la semejanza de Dios en el hombre ha sido cambiada en absoluto. Nada. No ha sido cambiada. Entonces, el hombre fue hecho a imagen de Dios, dice aquí, pero a semejanza e imagen de Dios, sí. Y eso se mantiene hasta el final. Eso no ha cambiado. Nada. Entonces dice, el que derramare sangre de hombre por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Más vosotros fructificad y multiplicados, procread abundantemente en la tierra y multiplicados en ella. Entonces hay dos cosas nuevas, que ahora pueden comer carne, pero sin su sangre, y hay un juicio para aquel que mate animal, ¿verdad? Y no derrame no derrame su sangre, porque se la va a comer con sangre, y todo aquel que le quite la vida al hombre paga con su vida. Y aquí se le llama, este es el pacto noético, pero también se le llama el comienzo del gobierno del hombre, en donde el hombre ahora tiene autoridad para decidir respecto a ciertas circunstancias. Entonces, aquí, ¿cuál es la decisión? La decisión es que el hombre que mata a hombre lleva juicio. Lleva juicio. Eso no estaba antes. Eso no estaba en el tiempo de Caín. Entonces, Dios no es que no sepa que va a pasar esas cosas, sino él paso a paso va dando a conocer estos puntos. Por ejemplo, el hecho, hay muchos juicios que se hacen respecto a la Mec, que tiene dos mujeres, Ada y Sila, pero no había ninguna ley al respecto. ¿Qué pasó con el capítulo 6 cuando dice que los hijos de los hombres, los hijos de Dios tomaron a las hijas de los hombres? Lo que pasa es que ahí no fue que alguien tomó una mujer y después tomó otra como concubina, sino que ahí era ya un desorden, era una inmoralidad, ya era distinto. Por eso vino el juicio del diluvio. No era lo mismo que había hecho Lamec, aunque lo que había hecho Lamec no era correcto, y menos aún el hecho de él haberse arrobado cierta autoridad, de que si alguien tocaba a Anabel, a Lamec, 70 veces 7 iba a ser castigado como si él fuera Dios. Eso es simplemente una arrogancia. Pero el hecho que haya tenido a Ada y Sila, eso no era adulterio. En ese tiempo no había acusación sobre eso tampoco. Por eso que no dice absolutamente nada. Entonces, espera un poquito, hermano, un segundo. Entonces, el punto es que van apareciendo cosas en la Biblia y hay que procurar ir viéndolas de acuerdo a lo que Dios ha ido revelando, porque si no, se hace complejo. Entonces uno, bueno, ¿por qué no lo castigo aquí? Mire, David y Salomón. David fue castigado por su adulterio, sí. ¿Y por qué? Bueno, porque la ley de Moisés decía que no podía tomar a otra mujer. Ya, la ley estaba. Bueno, ¿y Salomón? ¿Por qué Dios no le dijo nada a Salomón? No tenía para qué decírselo si ya se lo había dicho. Ya había Dios juzgado a su padre,
no se lo va a repetir a Salomón, lo que Salomón hizo estaba totalmente incorrecto, además no correspondía a eso a los reyes. Entonces Salomón nunca le dice nada, pero igual hay castigo, igual hay juicio. Y él en un sentido se afectó solo se cayó solo en la idolatría y en la inmoralidad, Salomón. Pero Dios no le dice nada porque ella se lo había dicho a su padre. Dios no está repitiendo a cada rato las cosas. Entonces, por eso es importante ver qué es lo que hay antes y qué es lo que no hay para poder saber cómo Dios juzga cada evento, cada cosa. A Caín no lo mata porque no hay nada previamente que diga que el que quite la vida o derrame sangre a un hombre, hay que quitarle la vida, no decía nada. En cambio, ahora, después de Noé, sí lo dice. Sí lo dice. Entonces, es importante el orden en las escrituras. Bien. Hasta ahí dejar ese temita. Veamos me permiten un versículo más. Vamos a verlo. No tiene nada que ver mucho con lo que hemos hablado, pero me gustaría, ya que quedan unos 5 minutitos, el verso 20 del capítulo 8, solo como una mención aparte. Dice así: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato, y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. Noé levanta un altar. Enoc caminó con Dios. Noé también caminó con Dios. Enoc se lo llevó Dios, desapareció. Noé no desapareció. ¿Por qué no se lo llevó? ¿Por qué no lo hizo desaparecer igual que Enoc? Los dos caminaron con Dios. Dice que Noé halló gracia. Es decir, la gracia de Dios iba a operar a través de Noé. Si Noé desaparecía, no había dónde manifestar la gracia de Dios porque no había nadie más. Si se hubiera llevado Noé, eso sería todo. Cuando Dios haya gracia en Noé, es porque en él ve. Previamente ha dicho que iba a destruir a todo hombre, a toda bestia, a toda ave, a todo lo que tenía espíritu de Dios, lo ha hecho era todo. Todavía no decía nada del arca de Noé, todavía Noé no aparecía. Iba a destruir todo. Y él dice que se había arrepentido y estaba entristecido por haber hecho al hombre y quería destruirlo a todo. Y podía haberlo hecho, sí. No tiene ningún problema. Pero ¿saben qué? Él tenía algo en un sentido bajo la manga. Él tenía algo en la eternidad que tenía que manifestarse, y era su hijo. Su hijo tenía que manifestarse. Él, antes de la fundación del mundo, había preconocido a su hijo, aquel que iba a entregar su vida. Por tanto, él estaba allí, en espera que llegara su momento. Por tanto, no era necesario. Por eso no se lo llevó, y por eso halló gracia en él, porque a través de él y de esa descendencia de Sem, uno de sus hijos, hasta el final, iba a venir su hijo. ¡Qué precioso! O sea, Dios tiene todo en su corazón, y él busca hasta allá, por donde pueda transitar su gracia y su amor hasta que venga su hijo. Y eso fue Noé. Fue Noé. Y es por eso que aquí, cuando Noé levanta, edifica este altar y toma un animal limpio y toda ave limpia, porque no solamente entrar una pareja de cada uno, sino que de toda ave 7 parejas, y de todo animal limpio 7 parejas. O sea, tenía mucho para tomar para poder hacer holocausto. Algunos dicen que aquí mató muchísimos animales y muchísimas aves, porque tenía mucho donde tomar, porque eran 7 parejas de cada ave y eran 7 de cada animal limpio. Y edifica un altar, es decir, un lugar de matanza. Ese es el altar. Y tomó de todo animal limpio y toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar.
es decir, una ofrenda que sube, que asciende, el humo que sube, y el Señor huele olor grato, olor agradable. ¿Por qué? Porque ahí está la senda de su Hijo, ahí va la senda de su Hijo, ahí va. No se terminó, no se acabó todo, sigue, todo continúa, la gracia continúa, la gracia se mantiene a través de Noé y de ese altar que Él está levantando, sigue transitando la gracia de Dios, que Él quiere hacerlo hasta el final. ¿Qué les parece? Por eso no se llevó a Noé. Se lo hubiera llevado igual que no se lo llevó. Era el medio en donde iba a transitar su gracia. Y ahora tenemos un altar, tenemos un holocausto, tenemos que Dios se agrada. Y en respuesta dice que nunca más va a destruir al hombre con diluvio, que van a seguir las estaciones, van a seguir la cementera, va a seguir la alimentación, va a seguir la vida, va a seguir, porque Él lo dijo, Él lo dijo. Si Él hubiese determinado realmente destruir todos los hombres, los destruye a todos porque Él lo dijo. Pero ahora, como Él dice que la cosa sigue y que fructifiquen y que llenen la tierra nuevamente, porque Él lo dijo, porque Él lo dijo. ¿Qué les parece ese altar tan importante? Olor grato, porque Él te ama, porque Él me ama, porque Él nos ama, porque Él quiere manifestar su gracia al mundo, al hombre que creó. Quería destruirlo porque ya lo tenía hasta aquí, pero halló gracia en Noé, pero esa gracia la halló para poder seguir manifestando su gracia y en un día futuro enviar a su hijo a través de esa línea de descendencia. Qué precioso. Por eso es tan importante el altar, tan importante poder ver la Biblia de principio al fin, ver algunas cosas que nos ayudan a entenderla de alguna manera, pero Noé es sumamente importante. Por eso dice en su... Espera un poquitito. Su padre, Lamec, dijo, y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos a causa de la tierra que Jehová maldijo. Entonces, en el fondo, en él, en Noé, iba a haber un descanso, un alivio. Y eso dice que Él es en quien hay que descansar. Entonces, en el fondo, aquí, después lo vamos a ver Dios mediante, en la genealogía de Génesis, hay mucha profecía, no poca, hay bastante profecía. Y Noé era uno de los puntos de profecía. Muy bien, hermano, disculpen los minutos. El Señor bendiga su palabra. Hermano José, está súper bien en el tiempo. Quizá el reloj se le adelantó por ahí, pero estamos bien. Sí, ¿Puede orar, parece hermano, ya. por favor? Oramos ya. Nuestro Dios, nuestro Padre, queremos darte las gracias. Porque a veces pensamos, ¿para qué venimos a este mundo? ¿Para qué? ¿Para sufrir? ¿Para qué hemos venido a este mundo? ¿Por qué Dios no determinó terminar con todo en ese momento y ya? En la caída, o después la multiplicación del pecado antes de Noé, ¿por qué no terminó ya? Señor, no podemos más que dejar esto en tus manos, en tu amor, en tu gracia, porque somos tu creación. Tú eres libre de hacer con tu creación lo que tú quieras. Tú habrías pensado en todos los demás, en Adán, en Eva, en la descendencia de ellos, de Set y Enos, que eran creyentes, y ahora el nombre de Jehová era nombrado. ¿Y qué pasaría con ellos si terminaba con todo? Tu gracia pensó en cada uno de ellos, pero también en nosotros. Y es por eso que te damos las gracias. A pesar de ser tan malos desde el principio, desde Caín, que hemos manifestado porque nos sentimos plenamente identificados con él. Nos damos cuenta que somos homicidas en nuestra mente. ¿A cuántos hemos matado en nuestra mente? ¿A cuántos hemos dañado en nuestra mente? No podemos culpar a Caín, es que somos como él. Te damos las gracias, Señor, por tu amor, por tu gracia que has manifestado, por ese altar, por esa ofrenda, que representa la ofrenda perfecta de tu Hijo, que estaba en tu mente. El hombre ni siquiera lo pensaba, pero estaba en tu mente. Y tú lo has hecho de manera perfecta. Cuando llegó el día, Él nació de mujer bajo la ley y el Dios
Santo fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y lleno de verdad. Te damos las gracias, Señor, por estos momentos, por tu palabra. Ayúdanos para seguir avanzando y conociéndote más y más a ti. Lo hacemos todo en el nombre bendito y glorioso de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.